Muy buenas noches ya. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en estas conferencias de prensa que tenemos todos los días miércoles. En esta oportunidad me acompaña el señor Canciller de la República, el embajador Elmer Chaler, y el señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Raúl Pérez Reyes. Bueno, en primer lugar, comentarles que en la mañana y en la tarde de hoy hemos tenido un consejo de ministros bastante prolongado y yo como consecuencia de los diferentes temas que se vieron y en especial los temas que ahora abocan nuestra particular atención, los detalles que ya se tienen para lo que va a ser el gran evento del año, que es APEC Perú 2024, que inicia ya la semana próxima y que vamos a tener oportunidad de recibir a 21 de las economías más importantes del mundo. El Perú va a estar en vitrina y nuestro canciller hoy día con el equipo de Relaciones Exteriores han tenido la gentileza de ofrecernos detalles del programa que va a desarrollarse con motivo de la venida de estos jefes de Estado y jefes de gobierno. De la misma manera, por supuesto, nos interesa sobremanera en esta misma línea, porque ya estamos todos en modo APEC, nos interesa sobremanera trabajar todo el tema vinculado a la inauguración del terminal portuario multipropósito de Chancay. Esto que se une a las grandes obras que estamos haciendo, la obra de Chancay, que también tiene que ver con el aeropuerto Jorge Chávez, con el quehacer desde el Callao hasta Barranca, y por eso el ministro de Relaciones Exteriores, Raúl Pérez Reyes. Pero además, yo tengo que decirles que todo esto ocurre en el marco de una muy buena noticia. Como ustedes recordarán, los pilares de actuación de este gobierno han sido dos desde un principio. Por un lado, todo lo relativo a la economía y por otro lado, todo lo que tiene que ver con seguridad. Y en economía, puntualmente, hemos recibido una magnífica noticia que tiene que ver con todo el esfuerzo que se está haciendo en este sector. Se ha ratificado, en primer lugar, el grado de inversión para el Perú como BBB, la triple B, pero la perspectiva ha dado un salto hacia adelante. Hemos dejado inestable para ser considerados hoy día una economía estable. Esta calificación que nos hace Fitch Ratings es además el resultado de un análisis que esta calificadora ha hecho a nuestros indicadores macroeconómicos que evidencia que la economía peruana ha iniciado ya un ciclo de crecimiento expansivo. Entonces, acompañados de estas buenas noticias, estuvimos también trabajando hoy día y ya concretamente en temas de materia de seguridad, lucha contra el crimen organizado transnacional y seguridad urbana, hemos estado trabajando todos los temas vinculados a la atención de puntos neurálgicos y por eso se ha dispuesto la prórroga por 30 días más de los estados de emergencia en las provincias de Virú, en las provincias de Trujillo y en la provincia de Patás. Por 30 días la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tendrán el control del orden interno en estas tres provincias, Trujillo, Virú y Patás, de la región La Libertad. Hemos estado trabajando también en el esfuerzo de conocer en detalle las razones para la prórroga del programa de diversificación productiva. Es un programa que tiene origen, fundamento, básicamente en eso, que es diversificación productiva, pero que centra su actividad en el desarrollo de infraestructura de los mercados de abasto. Hay muchos lugares en el Perú donde tenemos mercados que están en condiciones inhabitables. Entonces lo que se pretende desde este programa, entre otras cosas, es desarrollar nueva infraestructura en esos mercados para que nuestros expendedores de abastos tengan mejores condiciones para desarrollar sus actividades productivas.
También quisiera destacar el día de hoy la aprobación de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social con miras al año 2030. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hizo una explicación detallada de esta situación y todo nos ha permitido poder caer en el convencimiento de la necesidad que existe de aprobar esta política nacional en materia de desarrollo e inclusión social. Bueno, yo sin más voy a guardar lo de Fitch, probablemente nuestro ministro de Economía que se encuentra ahora en una sesión, quizá pueda alcanzarnos, si no yo les haré llegar algunos detalles. De momento, si ustedes me permiten, quisiera ceder el uso de la palabra a nuestro canciller, el embajador Elmer Scheller. Adelante, por favor, embajador. Muchas gracias, señor Premier. Buenas tardes a todas las señoras periodistas, a los señores periodistas y a través de ellos al Perú. Como ya señaló el primer ministro, hemos estado en un largo y muy interesante Consejo de Ministros en el cual también tuvimos la oportunidad de exponer el equipo APEC de Cancillería tuvo la oportunidad de exponer todos los preparativos que tenemos al detalle sobre la Semana de Líderes, que es la semana próxima y que es, digamos, el evento más importante de todo un año APEC Perú 2024, que empezó, como ustedes seguramente recordarán, en noviembre del año pasado con la recepción por parte de la señora presidenta Boluarte, de parte de la economía que presidía y que era saliente en ese momento, la economía norteamericana, de parte del presidente Biden, recibió justamente la posta de APEC Perú 2024. Hemos recibido más de 7.000 delegados, más de 2.000 periodistas a lo largo de, de este año APEC. Hemos logrado varios éxitos importantes e inéditos, simplemente para comparar con lo que sucedió en otros años APEC. Este año ya hemos aprobado 15 importantes documentos, 10 declaraciones ministeriales, 5 documentos técnico-políticos, que si se los compara con aquello que en total se aprobó en otras ediciones APEC, 4, 3 el número, ahora creo que tenemos un APEC muy potente, realmente muy potente. Una cosa muy importante que también debo relevar es la idea peruana de llevar APEC al ciudadano. Hemos tenido una serie de actividades en las 5 sedes de APEC en el Perú que ha congregado el interés de hasta 500.000 de peruanas y de peruanos. Han habido becas tecnológicas, han habido ferias, han habido negocios, sobre todo para las micro y pequeñas empresas, han habido oportunidades de hacerse conocidos por parte de nuestras pymes y microempresas en el mundo Asia-Pacífico, que como ustedes saben es ahora el gran centro geoeconómico del planeta. Y así llegamos a la próxima semana, donde además de APEC, vamos a tener 2 visitas de Estado y 5 visitas oficiales. Es decir, los ojos del mundo están sobre el Perú. No solamente vienen líderes de los países del Asia-Pacífico, sino que también vienen líderes empresariales. Hay delegaciones que vienen hasta con 400 hombres de negocio para ver las oportunidades de inversión en nuestro querido país. Ustedes saben que la inversión es lo que genera empresa y la empresa lo que genera trabajo y el trabajo nos trae bienestar. Y por eso estamos muy contentos, señor Premier, muy orgullosos de todos los esfuerzos de este gobierno, del gobierno de la presidenta Boluarte, para llevar adelante un exitoso
fin de fiesta de APEC, que estoy muy seguro que será recordado. Hay 3 entregables que son importantes y con esto acabo, señor Premier, con su venia. En primer lugar, vamos a tener una declaración adoptada por todos los miembros de APEC, por todas las economías, los 21 líderes que vamos a estar acá reunidos, sobre las estrategias no solamente nacionales, sino globales del Asia-Pacífico para llevar nuestros sectores informales hacia la formalización. Una formalización que tiene que ser eso, proactiva, positiva, atrayente, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, la declaración política de los líderes. Estas declaraciones políticas son sumamente importantes porque son consensos internacionales que luego permiten a los países, en este caso las economías miembro de APEC, en que se vuelvan políticas de sus estados, que se vuelvan luego prácticas y luego se transformen en normas y en lineamientos que generan las oportunidades en cada uno de los países. Es decir, es un proceso muy importante porque ahí empieza el decantamiento, ¿no es cierto? Es como una destilación, vamos a llamarlo así, de algún licor fino. El decantamiento empieza con la buena fruta, con la buena uva, el buen mosto. Eso es APEC y esa es la declaración de líderes de APEC que se ha de suscribir, se ha de adoptar. Y lo tercero no es menos importante y es echarle una nueva mirada a la construcción de un área de libre comercio en toda la zona del Asia-Pacífico. Imagínense una única zona de libre comercio en donde se alberga más del 62% del PBI mundial. Es algo absolutamente potente e inédito. Hay que trabajar por eso y en esa lucha, vamos a llamarlo de alguna manera, positiva, además, una lucha positiva, estamos en el Asia-Pacífico. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor canciller. Si me permiten ahora, vamos a dar paso al ministro de Transportes y Comunicaciones, señor Raúl Pérez Reyes. Adelante, Raúl. Gracias, Premier. Bueno, muy buenas tardes a los señores de la prensa. Y en primer lugar, tocar el tema de Corpac, concretamente del aeropuerto de Lima. Como ya es de conocimiento de ustedes, tanto el gerente de controladores aéreos como el gerente general de Corpac ya manifestaron que se ha llegado a un acuerdo con el sindicato de controladores de tráfico aéreo para implementar el laudo laboral que ellos como sindicato habían ganado hace ya un tiempo. Lo que estaba pendiente era el pago del mismo y así que lo hemos conversado con ellos y hemos ya llegado a un acuerdo, así que ya a partir de las 2 de la tarde del día de hoy se han ido normalizando. O sea, el parámetro con el que se mide la gestión aeroportuaria es lo que se llama el NOTAM, que es la distancia entre aviones en tiempo, y este NOTAM normalmente opera en 3 minutos, y lo que había ocurrido es que había subido ayer, en la noche subió a casi 10 minutos, temprano bajó a 5 minutos, y a partir de las 2 de la tarde, como consecuencia de los acuerdos, ya está en 3 minutos, es decir, ya están operando los NOTAM normalmente, como consecuencia de los NOTAM de ayer, pero sobre todo de la mañana de 5 minutos, todavía se va a sentir el impacto de esto recién al final del día, pero ya se está observando esto en la normalización de los vuelos. Importante mencionar que Corpac tiene 6 sindicatos. De los 6 sindicatos, solo uno es el que ha planteado una paralización el día 13 y 14, que no es el de controladores de tráfico aéreo, sino es el de especialistas aeronáuticos. Es un sindicato distinto al de controladores de tráfico aéreo. Y esperamos que con este acuerdo respecto al pago del laudo laboral se resuelva esta problemática y por lo tanto tengamos ya la operación plena de Corpac operando con los NOTAMs en condiciones normales, como les digo, que ya se está sintiendo en este momento, y esperemos que este sindicato también levante esta
este planteamiento de una huelga de 13 y 14, pero nuevamente no es el sindicato de controladores, sino es el de especialistas aeronáuticos, que es un grupo distinto. Si no ocurriese así, pues tendremos que tomar las medidas nosotros para tener personal que permita resolver esta problemática y así evitar cualquier afectación en el transporte aéreo. En relación con el aeropuerto de Lima, como ustedes saben, ya se anunció la semana pasada que el aeropuerto va a entrar en operación el día 29 de enero a las 6 de la mañana y se están haciendo todos los trabajos tanto dentro del aeropuerto a cargo del concesionario de Lima Airport Partners, como fuera a cargo nuestro y de la Municipalidad del Callao, para que las vías estén preparadas. De hecho, ustedes pueden ya ir hoy día por la avenida Fósil y van a observar que la avenida Fósil ya está recapeada y señalizada, y también algunas de las vías de acceso. Ya tenemos el contrato adjudicado para el recapeo también de Morales Duárez, así que en las siguientes semanas, días, van a comenzar a observar también ya el trabajo de recapeo de la Morales Duárez para que esté preparado para justamente antes de la apertura, bastante antes de la apertura. Y también estamos en el proceso de adjudicación de los 2 puentes que mencionamos que van a cruzar Fawcett con Morales Duárez, de forma tal que también uno de ellos se instalaba en enero, como se anunció, y el otro en el mes de marzo. De forma tal que estamos trabajando para el tema del aeropuerto y estamos siempre viendo soluciones que para intentar mejorar siempre el servicio. Ya el tema de migraciones es un tema resuelto en términos de la utilización de equipo electrónico y digital que va a mejorar y reducir los tiempos que se requieren para poder salir del Perú ante un trámite migratorio. La idea es que va a haber todo un prechequeo antes de llegar a migraciones, de forma tal que uno llega a migraciones simplemente con un código QR y pasa rápidamente y ya no hay que hacer todo el proceso de registro. La verdad, esta es una tecnología con la que funcionan hoy día la mayor parte de los aeropuertos modernos del mundo, y lo que estamos trayendo es la tecnología de una de las mejores empresas que utilizan esta tecnología de reconocimiento tanto de huellas como facial en los principales aeropuertos de los países desarrollados. Así que creo que este tema también está trabajado. Se manejan siempre contingencias y hay planes de contingencias que está trabajando LAP con migraciones si en algún momento hay problemas con el sistema o si en algún momento hay más gente de la que, digamos, se espera, ¿no? Pero la idea es que en principio el tema está bien tratado y resuelto con la mejor tecnología. Y finalmente, también mencionar, hemos estado la semana pasada con algunos de ustedes incluido, en Chancay, el puerto de Chancay se va a inaugurar el 14 de noviembre, o sea, en menos de 8 días, y va a ser, es un puerto que ya está listo, están ellos listos para entrar pronto en operación, y es una ceremonia donde van a estar, como ya mencionó el canciller, tanto nuestra presidenta como el presidente de la República de China, van a estar ambos en la inauguración. Y creo que es un proyecto y de entrada en operación de un proyecto emblemático por varias cosas. La primera, porque refleja el compromiso de 2 empresas privadas en el Perú, pero también refleja el análisis de oportunidades que ellos ven en el Perú. Están viendo aquí un país con posibilidades de crecer en términos de comercio exterior y por eso es esta inversión de casi 1.450 millones de dólares. Que además en segunda etapa serán 3.500 millones de dólares. A esto hay que agregarle la inversión que acaba de terminar en el mes de junio el Muelle Sur en el Callao, a cargo de otra gran empresa de puertos que es Dubai Ports, por 400 millones de dólares, que ha aumentado en 80% la capacidad portuaria del Muelle Sur, y estamos en este momento trabajando la ampliación también del Muelle Norte con una inversión, según el contrato, de 350 millones de dólares, pero que la empresa ha decidido que va a invertir casi 600 millones de dólares. Lo que dice claramente es que ven un futuro bueno para la actividad portuaria y, por lo tanto, para la actividad del comercio exterior en nuestro país, y que también estamos trabajando, obviamente, nosotros desde distintos sectores de la política económica para mejorar, no solo en términos de indicadores monetarios, sino también en términos de indicadores fiscales, ¿no? Como ustedes saben, el Perú ha tenido este año, y el año pasado también, pero este año particularmente, un importante resultado fiscal. Tenemos unos crecimientos de la ejecución fiscal
prácticamente en todos los sectores, como nunca hemos tenido en nuestra historia reciente, y creo que eso lo que refleja es el impacto que esto va a generar el próximo año. La política económica, sobre todo la política fiscal y también la monetaria, no se reflejan en el momento en que ocurren, sino tienen un rezago. Buena parte del éxito económico que vemos este año es consecuencia de medidas que se tomaron el año pasado. Y va a pasar lo mismo el próximo año. Esta importante ejecución fiscal de la política fiscal este año se va a reflejar principalmente el próximo año. Y a lo que hay que agregarle incrementos de los precios de los minerales y que hacen que obviamente en las perspectivas de los inversionistas sobre nuestro país se ven muy optimistas, ¿no? Eso creo que ha ayudado mucho. Mencionaba el Premier justamente el tema de la calificación y también, importante, el tema de la pesca. Uno de los sectores que más aporta al crecimiento económico en el corto plazo es la actividad pesquera. Y en lo que va de esta segunda temporada se tienen resultados impresionantes, no solo en volumen de anchoveta, sino en el tamaño, en la medida de las anchovetas y peso, por lo tanto, con lo cual estamos hablando de un importante resultado que se va a reflejar cuando se mide el PBI del mes de noviembre y algo de octubre, y particularmente el mes de noviembre y el mes de diciembre, que lo vamos a observar recién en el mes de enero y febrero del próximo año, vamos a ver los resultados del PBI, cómo ha mejorado esto notablemente. Esto es primero. Gracias. Muchas gracias. Sin duda, muy buenas noticias que tienen que ver con la inminente y seguramente exitosa inauguración del puerto de Chancay, en pleno APEC. Y luego también tenemos que tener en cuenta que el aeropuerto está avanzando muy rápidamente y estará listo en las fechas que se han previsto también para su inauguración. Pero a todo ello sumar el éxito que tenemos en materia económica y que no ha hecho sino ser ratificado por la calificadora Fitch, que nos ha pasado de BBB negativa a estable. Y esto es el resultado de la confianza que el inversionista extranjero está poniéndole a la economía peruana. Una economía que, como ustedes podrán comprender, no se mueve por generación espontánea, se mueve porque hay una política económica, una política fiscal acertada, porque tenemos una moneda sólida, porque tenemos grandes reservas, porque la productividad sigue creciendo, porque, como dijo el ministro de Transportes y Comunicaciones, esta temporada de pesca es magnífica. Los ministros que acaban de llegar de Australia nos dan cuenta de la inmensa expectativa que se ha generado en la Feria Mundial de Australia con motivo de los proyectos mineros y esos 50.000 millones que tenemos nosotros, 50.000 millones de dólares que tenemos en cartera. Y si las cosas están bien hoy, van a estar mucho mejor el año próximo. Y eso es el resultado de un esfuerzo para generar confianza en los inversionistas y es el resultado del buen manejo y sobre todo el manejo responsable de nuestra economía. Pero bueno, vamos a dar paso a las preguntas, por favor, que ustedes tengan a bien formular. Sí, iniciamos la rueda de preguntas con TV Perú. Presentar un proyecto para ampliar el REINFO por 24 meses más, pero sin embargo ha quedado todavía en stand-by o en suspenso porque se está a la espera que el Ejecutivo presente la ley MAPE, la ley de la minería, pequeña minería y minería artesanal. Se va a presentar este proyecto para solucionar el problema de la informalidad minera ya en las próximas horas, mañana, como se había anunciado. Muchas gracias. En realidad, nosotros hemos venido trabajando de manera constante en el esfuerzo de continuar con el proceso de formalización minera. Hemos tenido, sí, un porcentaje importante de pequeños y medianos mineros, mineros artesanales, que se están formalizando, pero no es suficiente. Entonces, nosotros queremos hacer esfuerzos aún mucho mayores, que tienen que ver con conseguir que la formalización sea más atractiva. De los gremios más importantes, hemos contactado con 4 o 5 de ellos y están deseosos de participar de este proceso, pero como el REINFO va a concluir el 31 de diciembre, tenemos que darles una alternativa real, una alternativa cierta para formalizarlos. Y en ese esfuerzo nos encontramos
no dudo que el proyecto de ley que el Ejecutivo está terminando de elaborar quede listo y que en él se puedan encontrar soluciones para, por ejemplo, la conservación del medio ambiente, para la formalización. Vamos a encontrar soluciones que tienen que ver con una simplificación de trámites administrativos, que es una de las quejas que también hemos escuchado del proceso. Entonces, estamos terminando de elaborar el proyecto. Yo confío que en los días próximos, permítame no especular con fechas concretas, pero en los días próximos nosotros estaremos en condiciones de poder ofrecer un proyecto de ley que contribuya a esto. En tanto, estamos haciéndole seguimiento a el proceso que se sigue al interior de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, donde sabemos que hay algunos proyectos que van en el sentido que usted ha indicado. Pero nosotros no creemos que la prórroga por 2 años más sea una solución. Creemos que, por el contrario, si dejamos las cosas así y simplemente prorrogamos, el problema se va a agravar. Un problema que tiene que ver con las condiciones de salubridad en las que prestan este trabajo minero, quienes forman parte de esta actividad. Por otro lado, el tema de la contaminación nos preocupa sobremanera que no se esté cumpliendo como es debido con las autorizaciones que hay para la compra de explosivos. Me refiero a dinamita, mecha lenta, fulminantes. También me preocupa sobremanera el mal uso que se le está dando a insumos que están controlados. Me refiero al mercurio, me refiero al cianuro. Y nos preocupa también, por supuesto, el problema que se ha generado a partir de la existencia de innumerables plantas concentradoras. Entonces, con ánimo de solucionar todo este problema, el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo va a presentar al Congreso tiene que terminar de elaborarse de la mejor manera posible para que efectivamente en él se encuentren soluciones a este problema. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta, Diario La República. Muy buenas noches, ministro. Mi pregunta va más por lo que se acordó en el Consejo de Estado, va por el lado de la Policía Nacional Perú, las Fuerzas Armadas que van a ser procesados por el fuero militar policial. Quiero saber más que nada sobre los criterios que le impulsó a realizar esta propuesta y por otro lado también desde esta mañana también un centenar de ex trabajadores de Doerrum se encuentran protestando en los exteriores del MINEN. Según lo que nos comentan, exigen que su cartera destrabe un proceso fideicomiso que les permitiría acceder a sus pagos. ¿Por qué la demora y cuándo habría luz verde? A ver si me permite, y se lo digo con toda transparencia. Estoy en condiciones de responder la primera parte de la pregunta, pero lo relativo a los trabajadores de Doerrum, lamentablemente no tengo información ahora mismo para podérsela alcanzar. En todo caso, me comprometo a informarme adecuadamente para poder dar una respuesta. Lo haremos a través de las redes de la Presidencia del Consejo de Ministros y, cuando no, directamente a través del sector energía y minas. Con relación a la propuesta de que nuestros efectivos de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas sean juzgados exclusivamente en el fuero policial militar, nosotros tuvimos, recuerdo yo, esta iniciativa cuando presentamos el proyecto de ley que contenía la figura del terrorismo urbano, ¿recuerda usted? Cuando hablamos de extorsión, secuestro y sicariato, en una disposición complementaria y transitoria pusimos una figura como esta. Lamentablemente, tengo que decirle a usted, aquello no prosperó. Entonces, el Poder Ejecutivo va a presentar una iniciativa. Estamos ya dándole los últimos toques porque se trataría de una ley de reforma constitucional. Estamos dando los últimos toques para que todos los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que en estado de emergencia o en general en estado de excepción hagan uso de sus armas de fuego de manera reglamentaria, previo informe de la Inspectoría General del Instituto, puedan ser únicamente juzgados por el fuero policial militar. Si, como resultados de la actividad en la Inspectoría General de los Institutos se comprueba que no hubo un uso reglamentario del arma de fuego, estando en situación de estado de emergencia o estado de sitio, recién entonces dejará
la justicia policial militar y pasará a la justicia ordinaria. Pero señorita, aquí lo importante es ¿por qué lo estamos haciendo? Fíjese usted, la legislación no resulta del todo protectora para nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que ponen el pecho frente al crimen organizado. Y digo literalmente ponen el pecho porque hace muy poquitos días un criminal le dispara en el pecho a un efectivo policial. Queda gravemente herido, sus compañeros persiguen al criminal y cuando les preguntaron por qué no les dispararon a los criminales que estaban fugándose, porque no le pueden disparar al criminal cuando se está fugando porque está de espaldas. Y el criminal estaba disparándoles a ellos así y hiere al efectivo policial. Necesitamos, de la misma manera como nosotros invocamos a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional que enfrenten a la criminalidad, tenemos que dotarlos de herramientas que a ellos les permitan legalmente enfrentarla. Porque es atroz, señorita, comprobar que en ejercicio regular de sus funciones ellos utilizan sus armas de fuego y luego terminan siendo denunciados por la Fiscalía. Se ha ordenado incluso la detención de estos efectivos y se les ha encarcelado. ¿Cómo les podemos exigir a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que actúen si ellos van a decir, ¿para qué lo hago? Si luego me van a denunciar y voy a terminar preso. Esta iniciativa legislativa tiene como propósito darle a nuestra Policía Nacional y Fuerzas Armadas las herramientas legales que puedan proteger su actividad. Gracias. Siguiente pregunta, vía TV Perú. Premier, ministro, muy buenas noches. Bruno Chirinos de Vía TV Perú para Ventanilla Callao. Exactamente como señala al inicio de esta conferencia de prensa sobre el APEC, el evento que ya se aproxima, asimismo también se anuncian las marchas para esos días. Si esta marcha se llegara a politizar, ¿señalaría algún partido político si ocurre algún hecho de violencia? Muchas gracias. Nuestro canciller va a dar respuesta, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Esta pregunta me da la oportunidad a mí a poder informar a la ciudadanía a través de ustedes que los dispositivos de seguridad que se han tomado para preservar la buena marcha de esta importante cumbre han sido expuestos in extenso a las embajadas y los representantes de las economías líderes, de las 20 economías que estarán presentes y han sido no solamente objeto de agradecimiento, sino también de reconocimiento de la seriedad y el profesionalismo cómo se ha llevado adelante este tema de seguridad. Un tema de seguridad que hay que señalarlo muy claramente, no tiene que ver nada con represión, absolutamente. Ustedes saben que las manifestaciones, las reuniones en lugares públicos, pacíficamente y sin armas, y expresar los pareceres que pudieran tener grupos de personas, es un derecho no solamente constitucional, que por supuesto lo es, está en nuestra Constitución, sino que además es la viva manifestación de una democracia. Y eso es algo que hay que relevar. No ha habido, en mi recolección y memoria, no ha habido ninguna cumbre APEC en donde no haya habido este tipo de manifestaciones pacíficas, ¿no? Personas que tienen otros pareceres, pero que siempre se ha respetado la celebración de esas reuniones porque sabemos que traen muchísimo beneficio. Simplemente para decirles algo, el año 2016 fue la segunda vez que el Perú fue sede de la PEC, fuimos presidentes de esta cumbre. Bueno, COMEX, una asociación muy seria y muy importante
de Empresarios aquí en el Perú calculó que en los años subsiguientes, los 2 o 3 años subsiguientes, esta cumbre generó de alguna u otra manera, de manera directa o indirecta, negocios por un volumen de hasta 9.000 millones de dólares. Imagínense ustedes si Chancay, que es un megapuerto, y conjuntamente con el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como ya se explicó, el puerto del Callao y las zonas económicas especiales, tanto de Ancón como de Chancay mismo. Si esto estamos hablando de que en Chancay, que es inmenso, se está invirtiendo en esta primera fase 1.300 millones de dólares, podemos imaginarnos qué cosa es un volumen de 9.000 millones de dólares de esa época, del año 2016, 2017. A ver, yo creo que allí nosotros lo que tenemos que hacer es darle la bienvenida con la mejor cara y esa hospitalidad fabulosa que siempre nosotros los peruanos, las peruanas, llevamos consigo en todo el mundo, que se demuestra en la gastronomía, se demuestra en nuestra cultura, se demuestra también en nuestra alegría. Eso es lo que estoy seguro que todos los peruanos vamos a demostrar y a mostrar a nuestros anfitriones, a nuestros huéspedes, porque somos grandes anfitriones. Muchas gracias, embajador. Nuestro canciller ha dado respuesta a la pregunta, pero la va a complementar, por favor, nuestro ministro de Transportes. Sí, Premier, efectivamente en esta lógica de buscar una reunión de APEC que represente un cónclave en el cual se juntan todas las economías que pertenecen a APEC y donde el Perú claramente está en una vitrina, hemos venido reuniéndonos con distintos gremios, distintos ministros, no solamente el que habla, sino otros ministros también, para justamente dialogar con distintos actores sociales, desde gremios empresariales, gremios de trabajadores, también gremios de transportistas, para dialogar sobre la problemática que algunos de ellos están planteando en relación con los temas de seguridad ciudadana, que como ya hemos mencionado varias veces, la entendemos, estamos trabajando para corregirla, para poder amenguar este problema de seguridad ciudadana, pero lo que estamos haciendo es invocando a que no hagamos ninguna manifestación ni reclamo por estos temas en los días en los que va a ocurrir la PEC. Son días en los que tenemos los ojos del mundo puestos en el Perú, las principales economías del mundo y sus líderes van a estar aquí, y entonces creemos que no es responsable plantear algún tipo de reclamación en la calle, que por supuesto es legítima, o sea, no estamos aquí cuestionando la legalidad de la misma, pero creo que es importante que hagamos un acto de responsabilidad con nuestro país. Esto no es un tema con el gobierno, con el Congreso, es un tema de responsabilidad con el Perú. Y aquí todos tenemos que tener, así como nos ponemos todos del mismo lado cuando juega la selección, tenemos que pensar exactamente lo mismo en este caso. O sea, aquí no se trata de nuestras discrepancias políticas, si estamos a favor de esta ley o de tal otra cosa. Eso discutámoslo después de APEC. Para APEC creo que todos tenemos que estar unidos porque quien gana de esto es el Perú, no gana el gobierno. Esto no es una actuación del gobierno de la presidenta Boluarte, es una actuación del Estado peruano, miembro de APEC, y que como parte de esa membresía ha mejorado en los últimos 20 años notablemente sus exportaciones. Hemos pasado de 2.500, 3.000 millones de dólares a inicios de los 90 a 70.000 millones de dólares este año. Vamos a batir un récord este año. O sea, este año vamos a cerrar casi con 5.000 millones de dólares más que el año pasado. Y eso obviamente son productos que no nos los compran simplemente porque les parezcamos simpáticos, sino porque tenemos productos que Estados Unidos, Alemania, Francia, China, Singapur, Malasia, lo compran porque son productos de buena calidad. Entonces, esto es un trabajo que se viene haciendo no de un gobierno, esto es una política pública que tiene muchos años. Yo creo que tenemos que ponernos por encima de cualquier discrepancia política o cualquier situación interna que pudiera legítimamente motivar alguna reclamación y discutirla luego de APEC. Creo que no es el momento de hacerlo ahora. Sin duda alguna, y precisamente estos socios de APEC son quienes compran nuestros productos.
Entonces, aprovechemos esta oportunidad para mostrar lo mejor del Perú, para que podamos seguir mejorando, por supuesto, en materia económica, que no es sino generadora del bienestar para todos. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con Latina. ¿Qué tal? Buenas noches. Premier, en el marco de la cumbre APEC también quería saber si se ha determinado cómo se van a dar las clases escolares durante toda la semana. He sabido que hay días no laborables entre el 14 y el 16, pero desde que empieza la semana, ¿cómo se va a dar? ¿Van a ser presenciales? ¿Van a ser virtuales? Si nos puede detallar eso, si se han tomado ya decisiones al respecto. Y si me permite, el ministro Pérez Reyes, si nos podría definir qué medidas se tomarían en caso siga adelante este paro anunciado por uno de los sindicatos de Corpac. Empezamos entonces con el ministro Pérez Reyes y luego voy yo. Sí, como mencioné, creemos nosotros que este acuerdo que se ha tomado el día de hoy con un grupo de sindicatos será acompañado también por el SINIACOR, que es este sindicato de especialistas aeronáuticos, y esperaría yo que si no es hoy, mañana ellos puedan emitir un pronunciamiento al respecto y esperamos que se resuelva el tema, que era el tema básicamente asociado al tema del laudo laboral. Si ellos persisten en la medida de fuerza, pues como Corpac tendremos que tomar algunas medidas para resolver el tema. Pero pierdan cuidado que se van a tomar las medidas y no van a haber problemas para que los visitantes de APEC y también nuestros visitantes, digamos que no vienen para APEC, sino que visitan al Perú, puedan, digamos, desarrollar su actividad turística de forma normal, ¿no? O sea, sí tenemos un plan B para eso, creemos que no va a ser necesario utilizarlo, la responsabilidad de los distintos sindicatos de Corpac en este tema creo que va a estar por encima de las discrepancias que tenemos a nivel de un laudo laboral, que vuelvo a repetir, ya está resuelto. El día de mañana se reúne el directorio de FONAFE y se aprueba la partida presupuestal, que era la que estaba pendiente básicamente de pagar. Así que esperaríamos que el día de mañana pueda resolver todo esto sin ningún problema. Sí. Como dice el ministro Pérez Reyes, quienes integramos FONAFE ya hemos sido convocados, ya está contenido en el punto de agenda esta petición, ¿verdad?, de reconocimiento de laudos, así que yo espero que mañana en el transcurso del día esto, como bien ha indicado nuestro ministro, se resuelva con bien. Respecto de las clases escolares, miren, estamos estudiando, todavía no se han tomado definiciones, qué hacer en el caso que usted ha indicado cuando las clases son virtuales, etcétera. De momento lo que tenemos es un decreto supremo que establece día feriado no laborable compensable el jueves 14, el viernes 15 y el sábado 16. Estamos viendo que en verdad se ha generado algún inconveniente en otras oportunidades cuando se ha dispuesto que los chicos hagan clases virtuales. ¿Recuerdan ustedes los paros anunciados el día 10, 23, etcétera? Y entonces vemos que sí, pues seguramente puede ocurrir a cualquiera de los que estamos acá. Los chicos quedan en casa, mientras que ustedes o los padres en general tenemos que salir a trabajar. Entonces estamos buscando una fórmula que pueda aliviar ese problema. Si usted me permite, no quisiera adelantar y vamos a esperar que esto se concrete. Yo me imagino que hoy día es miércoles, a más tardar el día viernes vamos a tener un pronunciamiento concreto sobre este tema, dando tiempo naturalmente para que si hay algún cambio todos tengan oportunidad de organizarse. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con RPP. Buenas tardes, ministros. Primero, ¿el Ejecutivo cómo recibe esta noticia de que se está recolectando firmas desde el Congreso para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte? Además, también queríamos saber si en el Consejo de Ministros se ha tratado el tema de si se van a dar garantías a la selección peruana para que se juegue en el Estadio Nacional, ya que el despliegue policial la siguiente semana va a ser específicamente dedicada a la APEC. Gracias. Si me permite, mire, nosotros no podemos dejar de reconocer que en esta gimnasia que existe parlamentaria y en este relacionamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se practican estas figuras
del pliego de preguntas, eventuales interpelaciones y también esta figura de la vacancia. Mire, yo me acabo de enterar de una última presentada en el Congreso y la verdad es que no hago sino sorprenderme. ¿Cómo es posible que en el estado en el que nos encontremos alguien pretenda promover una vacancia cuyo único resultado sería sumir al país en una crisis, promover la ingobernabilidad y por ende el caos? Yo por eso, de la manera más respetuosa, invito a los promotores de estas iniciativas a que se acerquen al Poder Ejecutivo para poder conversar sobre aquello que consideren ellos que no está marchando del todo bien. Esa es también una práctica que el ejercicio democrático exige. Yo, la verdad es que no creo que exista una gran corriente de opinión favorable al interior del Congreso que esté dispuesto a promover una vacancia presidencial, que por lo demás no le encuentro sentido cuando desde el gobierno venimos promoviendo un desarrollo económico que creo yo da resultados exitosos y estamos enfrentando francamente a la inseguridad ciudadana. Y por otro lado, estoy también en condiciones de informar que se están haciendo esfuerzos muy significativos para que el partido de la selección peruana que ha de jugar contra su rival de Chile se desarrolle no en el Estadio Nacional. ¿Por qué? Porque el Estadio Nacional es un espacio deportivo muy céntrico y que podría afectar de manera significativa el normal desarrollo de las actividades vinculadas a PEC. Entonces estamos pensando que eventualmente este partido de fútbol se desarrolle en un lugar diferente y más alejado del centro de Lima o del lugar donde se desarrollan estas actividades por APEC. Próximamente, cuando esto se haya definido, informaremos también a la prensa, que ha de ser ya en los días que corren, entre mañana y pasado probablemente también. Siguiente pregunta, por favor. Continuamos con ATV. ¿Cómo está? Para el canciller, ¿cuántos líderes económicos ya han confirmado su asistencia para participar en el foro de la PEC? Y si se tiene un estimado de cuánto es el presupuesto que se está destinando para el acondicionamiento de las diferentes sedes de la PEC. Y para el premier Adrián Sen, ¿podría confirmarnos si es que existió una nueva operativo fallido para la captura de Vladimir Cerrón el último domingo en la ciudad de Pucallpa? Pues según medio de comunicación nacional, Vladimir Cerrón habría sido visto en un restaurante almorzando incluso con una congresista. ¿Podría confirmar esta información? Gracias. Adelante. Muchas gracias, Premier, gracias por la pregunta. Mire, de las 20 economías que nos van a visitar, ya tenemos la confirmación que estarán presentes de ellas 19. ¿Okay? Ahora, los niveles de líder de economías son 16. Las otras economías, cosa que no es inusual tampoco, van a estar representados a un alto nivel, pero no es el líder, no es el primer ministro, no es el presidente, ¿no es cierto?, de esa economía, de ese país. Y en cuanto al gasto en APEC, ¿no? En primer lugar, no ha sido un gasto y me voy a permitir contarle por qué. Se presupuestó el año pasado para hacer para financiar todo este año APEC alrededor de unos 30 a 32 millones de dólares. Son 32 millones de dólares del presupuesto de Relaciones Exteriores que se han inyectado a la economía nacional. Han ayudado, por lo tanto, a mejorar, digamos, el estado económico de una serie de empresas, de hoteles, de centros de convenciones, de servicios, de transporte, etcétera, etcétera, que hacen a la organización de APEC. Pero además, se calcula que con los 15.000 asistentes
a lo largo del año entre altos funcionarios que acompañan a sus líderes, periodistas, empresarios que han visitado o están por visitar el Perú. No hay que olvidar que tenemos la Semana de Líderes delante nuestro, la próxima semana, se logrará una inyección de dinero, de gasto, ¿no es cierto?, de nuestros visitantes de alrededor de unos 40 millones de dólares. Es decir, no solamente salimos con un superávit, sino que además, como repito, la inversión que ha hecho el Estado en la economía nacional a nivel de microempresas, a nivel de individuos y de hoteles, ha sido también pues muy benéfica. Gracias. Muchas gracias, embajador. Es fácilmente comprobable que el saldo es positivo a la fecha, ¿verdad? Y seguramente podría mejorar de manera muy significativa con la cantidad de convenios que se van a suscribir y con la cantidad de, seguramente, futuros contratos y oportunidades de negocio que van a surgir a partir de APEC, porque muchos inversionistas están viniendo a ver el Perú y seguramente el ofrecer el Perú como vitrina nos va a significar a nosotros la oportunidad de vender muchísimo más. Con relación a su segunda pregunta, mire usted, la Policía Nacional tiene órdenes expresas de capturar al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón. Todos los días, a toda hora y permanentemente hay un equipo dedicado a esto. Seguramente, en algunas oportunidades reciben una información o están tras una pista y no dan los resultados que deseamos. Pero se siguen muchas pistas, se sigue mucha información y yo no dudo que próximamente lo capturaremos. Espero, se lo digo sinceramente y se lo digo en mi condición de abogado, que ninguna congresista o congresista vayan a estar participando de ninguna actividad al lado de un prófugo de la justicia, porque eso constituiría un gravísimo delito. Y de la misma forma, como lo aplico para congresistas, se aplica para cualquier ciudadano. La norma dice expresamente que nadie puede brindar ningún tipo de ayuda a quien está siendo buscado por la justicia, porque lo convierte entonces en un delincuente igual que el prófugo. Una invocación entonces para que si alguien está prestándose a esta actividad, deje de hacerlo y por el contrario lo denuncie ante las autoridades policiales y dé pistas certeras para capturarlo, con lo que además se pueden hacer perceptores de la recompensa que el Estado peruano está ofreciendo por este prófugo de la justicia. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta, Canal N. Adelante. Ministro, buenas noches. Patricio Ulloque. ¿Cómo está usted? Si nos puede dar más detalles, por favor, de lo acordado también en el Consejo de Estado, pero respecto a los menores de edad, el régimen especial, si se está estipulando crear nuevos centros, porque ese era el punto en controversia cuando se aprobó en primera votación una ley parecida en el Congreso. Y si me permite, hay preocupación en las autoridades de Chancay porque a inicios de año se prometió un complejo policial y una comisaría. Entrevistamos al presidente de la Cámara de Comercio de Chancay y mencionaba que a la fecha no hay ni siquiera los estudios de suelo y le preocupaba la inauguración del megapuerto. En todo caso, ¿cómo van esos trabajos? Gracias. Muchas gracias, señorita. Mire usted, nos preocupa sobremanera la situación de los menores de edad que están comprometidos con el crimen. Hemos sido testigos de que incluso algunas figuras del movimiento terrorista Sendero Luminoso han estado haciendo adoctrinamiento en menores de edad. Y uno se pregunta, ¿por qué quieren captar a los menores de edad? ¿Cuál es el afán de la delincuencia en captar a los menores de edad? Porque los menores de edad son inimputables. Por su condición de menores de edad no pueden ser juzgados. La ley los protege, porque la ley naturalmente asume que un menor de edad no está dotado de uso de razón y conciencia suficiente al momento de cometer un delito. El tiempo ha cambiado, hay legislación internacional donde ya hoy día menores de edad, 14, 16, 17 años ya están comprometidos y son tratados penalmente como adultos. ¿Qué hacen las bandas organizadas en países como los nuestros? Utilizan a esos menores de edad como sicarios
Y un niño que no tiene razón y conciencia suficiente no puede captar con la dimensión exacta lo que significa cometer un crimen. No obstante de ello, recordemos el caso de Gringallo, ¿lo tiene usted presente? Era un menor de edad cuando empezó su andar por el crimen y entonces era utilizado por las bandas criminales y luego, si se quiere, se independiza y es mismo directamente quien comete los crímenes. Hoy día, frente a este fenómeno, estamos pensando, y en esto también nos encontramos en un proceso de estudio, en buscar una fórmula para ver de qué manera estos menores que están involucrados en crímenes de sangre, como el sicariato, por ejemplo, o incluso hasta la extorsión, pueden ser objeto de una sanción penal. Una sanción penal que, esperamos, pueda diferenciar su condición de menor de edad ante la comisión de estos gravísimos delitos. Yo presumo que en los días próximos, a partir del Ministerio de Justicia, se va a determinar este estudio y vamos a tener una propuesta legal que pueda zanjar el problema. Con relación al complejo de Chancay, tú lo tienes, Raúl, lo del complejo policial. Se había ofrecido efectivamente un complejo policial y una comisaría que tengo yo entendido ya estaría en funcionamiento, no sé. Lo que tiene es una instalación al interior del puerto. Creo que la pregunta de la señorita es... Claro, es una instalación fuera del puerto de Chancay. A ver, nosotros habíamos tenido información desde el Ministerio del Interior que efectivamente se había ofrecido una comisaría, cierto, y tengo entendido yo que ya se estaba habilitando, y el complejo, no estoy seguro si la palabra es complejo policial o frente policial, el complejo policial, se iba también a colocar, me parece que había unos temas, y en esto con cargo a que por favor pueda hacerle llegar la información en detalle. Tengo entendido que habían unos problemas respecto de la titularidad del predio, del terreno, donde se iba a efectivamente edificar este complejo. Pero entiendo yo que salvado este problema debería funcionar perfectamente. Ahora, algo me parece que es importante aclarar. No es que Chancay no tenga comisarías. Chancay sí tiene comisarías. En adición a la existencia del puerto, se va a poner una comisaría adicional y un complejo adicional. Pero Chancay como ciudad sí tiene, por supuesto, policía. Lo que sí podemos comprometernos, y así lo había hecho saber también el ministro del Interior, es que se va a dar una dotación especial de policía para que puedan trabajar ahí. Muy bien. Hemos terminado. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. Buenas noches, perdone.